La semana pasada comenzamos con la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Y vimos en primer lugar, la semana pasada, vimos que el enfoque debe ser interno. O sea, Dios obra dentro del corazón, del alma, del hombre. Y es decir, le está hablando a estas personas que tenían un entendimiento religioso, pero todo era externo. Estaban vacíos por dentro. Y el Señor les está hablando a través de estas bienaventuranzas cómo son aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Y dijimos que a Jesús no le interesa mucho las acciones exteriores, a menos que el interior del hombre tenga las motivaciones correctas. La verdadera justicia, mis queridos hermanos, la verdadera justicia de Dios ocurre dentro. Es imputada allí a través de la obra de la gracia de Jesucristo en el hombre. Y esto produce acciones que son correctas y los frutos del Espíritu. Así que, hermanos, estuvimos hablando de eso. En segundo lugar, vimos o preguntamos qué significa la misericordia. Estuvimos hablando de eso. Hablamos sobre la falta de misericordia que había en aquellos días de Jesús. Estaban los romanos, estaban los judíos. Y tal fue así que ni los judíos ni los romanos tuvieron misericordia de Cristo en el camino a la cruz del Calvario. Lo crucificaron. Pero el Señor les enseñó las bienaventuranzas y dijo que estas bienaventuranzas no son obras para ser salvos por medio de obras, sino son las características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos, de manera que ellos se evaluaran a sí mismos, ¿no? Y por eso comenzó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es cuando uno ve su bancarrota espiritual, la necesidad tan grande de Dios. Bienaventurados los que lloran, estos sienten de corazón que han pecado, han ofendido a Dios. Y por supuesto son mansos, bienaventurados los mansos, se someten a la palabra de Dios, a la obediencia. Y por supuesto tienen hambre y tienen sed de la justicia de Dios, de estar siempre a bien con Dios. Y llegamos a decir que, bueno, entonces estos son misericordiosos. Estamos en el tercer punto. Empezamos hoy y queremos decir que la misericordia va de mano con el perdón, el amor y la justicia. O sea que esta realidad se puede entender mejor a la luz de algunos pasajes. O sea, tenemos que ver la relación que hay entre estas palabras para entenderlo mejor. Y quiero que vean conmigo, les voy a dar unos cuantos pasajes bíblicos, así que estén al tanto allí. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Tito, a través de Tito, dice, nos salvó por su misericordia. Nos dice también la palabra del Señor en Efesios, nos dice que Dios es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Cuántos decimos amén ahí? Gloria a Dios. Es entonces la misericordia, ¿verdad?, lo que permite que nosotros seamos redimidos. Por lo tanto, la misericordia y el perdón van juntos. Miren cómo lo dice Daniel, capítulo 9, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener ¿qué? Misericordia y el perdonar. En el Salmo 130 nosotros también vemos allí cómo se unen estas dos palabras de una manera maravillosa. Dice así la palabra del Señor. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, miren esto, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y ahí se ve pobre en espíritu. Oh Señor, gracias por tu misericordia. Si tú miras solamente mis pecados, ay de mí. Pero dice la palabra así, pero en ti hay perdón. Para que seas reverenciado, todo es para que Dios sea reconocido para la gloria de Dios. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Dice así, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana.
espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay que, hermanos, hay misericordia y abundante redención. ¿Cuánto decimos amén? Gloria al Señor. Aquí tenemos a un hombre que está reconociendo y confesando su pecado, está pidiendo perdón, sabiendo que el perdón viene de un Dios que tiene misericordia. No podemos pensar en la misericordia si nosotros no entendemos o sin la expresión que es el perdón, o que hay en el perdón. Es decir, no podemos tampoco pensar en el perdón sin su origen, que es la misericordia. Dios perdona porque es misericordioso. Así que la misericordia es extraordinaria y es infinitamente mayor que el perdón, porque sin la misericordia no hay perdón. Miren conmigo, hermanos, este pasaje. Yo creo que es extraordinario, infinitamente vemos, la palabra del Señor es maravillosa, como nos habla, como nos explica. Dice el Salmo 119, dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Está por todas partes la misericordia de Dios. Si es así, ¿cómo no verlas? ¿Cómo no verlas día a día? La misericordia de Dios. Dice también la palabra del Señor, por la abundancia de tu misericordia. Hay muchas formas de misericordia. El perdón que hemos mencionado es una de ellas, entre muchas. Uno de los más preciosos pasajes bíblicos sobre la misericordia lo encontramos en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, que se dice que lo escribió Jeremías, ¿no? Debido a que él fue testigo de la invasión de Babilonia a Jerusalén. Pero miren, dice así la palabra del Señor, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Quiere decir que ni un segundo más respiráramos si no fuera por la misericordia de Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Y miren qué hermoso esto, hermanos, miren si esto no es hermoso. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria sea al Señor, por eso Él es fiel a su propio carácter, es fiel a sus promesas. Tremendo. ¿Quién diría que en el Antiguo Testamento no se habla con profundidad sobre la misericordia de Dios? Está por todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, hemos dicho que el perdón fluye de la misericordia, ¿no es así? La pregunta ahora es, ¿de dónde fluye la misericordia? Hay solamente una respuesta válida, y es del amor de Dios. Yo quiero que lo vean en la palabra, como dice en Efesios, dice, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su amor es que Dios tiene misericordia. Ustedes ven la secuencia, Dios ama y el amor es misericordioso, y la misericordia es perdonadora, entre muchas otras cosas. El amor es mayor entonces que la misericordia, y la misericordia es mayor que el perdón. El amor también puede hacer muchas cosas más que simplemente tener misericordia. Por ejemplo, el padre puede amar a su hijo, aunque no sea momento de tener misericordia, ¿no? Cuando hay misericordia es porque se presupone un problema, una necesidad. El amor puede actuar siempre cuando no hay ninguna necesidad. Por ejemplo, los ángeles en el cielo disfrutan del amor de Dios sin necesidad de misericordia. La misericordia es como decir el médico, y vemos que el amor es como decir el amigo nuestro. El amor actúa por afecto, mientras que la misericordia actúa por necesidad. El amor es constante, la misericordia está reservada para cuando hay una necesidad. Así que se da cuenta, hermanos, de cómo ese gran amor de Dios canaliza nuestras necesidades a través de la misericordia que Él tiene para con nosotros. Qué maravilloso. Y mientras estemos aquí en este mundo, en esta vida, donde hay aflicciones, hay problemas, hay tragedias, hermanos, pues el Señor va a regularizar, con su amor, Él regulariza en nosotros todas las cosas por medio de su
misericordia. Ahora, ¿qué sucede con la misericordia y la gracia? Yo creo que aquí ya entramos un poco en un ejercicio, ¿no? Teológico. El término misericordia, hermanos, y todos sus derivados, como dijimos, siempre se presuponen que hay algún problema, hay alguna necesidad, alguna miseria, algún sufrimiento, alguna aflicción en nuestra vida, pero la gracia, Dios trata con el pecado nuestro. Es decir, la misericordia tiene que ver con los síntomas del pecado. El hombre tiene tragedias, problemas, y todo es resultado del pecado, ¿no? Y la misericordia trata con los síntomas del pecado, mientras que la gracia de Dios va directamente a tratar el problema del hombre, el problema del alma, el problema del pecado. Debido a la gracia, el Señor busca resolver el asunto del pecado y ponernos a nosotros en un lugar, en una posición mejor en relación con Dios, ¿no? Y por tanto, para lograr esto, ofrece su misericordia para aliviar el castigo del pecado, a causa del pecado. Y así alcanzamos el perdón. Primero viene la gracia que elimina el pecado y luego la misericordia elimina el castigo. Son las diferencias mayormente que tenemos allá. Ahora, ¿cuántos recuerdan la historia del buen samaritano? Una historia muy conocida, ¿verdad? Del buen samaritano. En esa historia Jesús enseñó estas dos cosas, la gracia y la misericordia. Si ustedes recuerdan, la misericordia alivió el sufrimiento de aquel hombre que estaba herido. Luego vemos cómo la gracia de Dios se ocupó de pagar y de darle una habitación y de darle comodidad a aquel hombre por la gracia. Qué maravilloso es Dios. La misericordia se ocupó de lo negativo, de la tragedia, de la herida, mientras que la gracia se ocupa de aquello que es positivo, de la comodidad, de la bendición, es decir, de darnos las cosas para que disfrutemos, para que estemos bien, estar en mejor condición. La misericordia dice, no irás al infierno, y la gracia dice, te doy el cielo. La misericordia dice, tengo compasión de ti y te perdono. La gracia dice, te bendigo. Así que la misericordia y la gracia, hermanos, son dos lados de esa maravillosa moneda de Dios que Dios ofrece. Son ambas cosas. Ahora, ¿qué diremos nosotros de la misericordia y la justicia? La misericordia y la justicia. La gente dice, bueno, pero si Dios es un Dios justo, ¿cómo Él puede ser entonces misericordioso? ¿Cómo puede tener misericordia a la misma vez? La gente dice, si Dios, por ejemplo, es un Dios santo, un Dios que tiene misericordia, un Dios justo, ¿puede Él negar la justicia? ¿Puede Dios decir, sé que eres un pecador, sé que eres un trapo de inmundicia por tus pecados, pero tengo mucha misericordia para ti, te voy a perdonar? ¿Puede decir esto Dios? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Él resolvió el problema de la necesidad de la justicia. Es decir, no dejó de ser justo, porque vino al mundo en su Hijo Jesucristo y fue al Calvario, derramó su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, y con esto Dios estuvo satisfecho. La justicia de Dios fue satisfecha. Él pagó el precio por nuestros pecados y quedó satisfecho, complacido. Por eso Jesucristo dijo, Dios le dijo desde el cielo a Jesucristo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios ha sido complacido una vez y para siempre en su Hijo Jesucristo. Ahora, es importante que aclaremos que la misericordia de Dios no excusa el pecado. Este es un problema que tenemos nosotros a veces, que queremos ser misericordiosos y excusamos el pecado. Dios no es así. Dios no excusa el pecado. La obra de la gracia de Dios nos salva del pecado para que vivamos para la gloria de Dios.
Es lamentable que muchas personas no entienden sobre el verdadero poder de la gracia de Dios. Es decir, Dios nos coloca a nosotros en una posición delante de Él para que en la práctica igualemos. No somos perfectos, no quiere decir que nunca pequemos, pero es decir, caminamos en el Espíritu, tenemos poder sobre la carne, porque el Señor obra así en su gracia. El pecado fue derrotado en la cruz, hermanos, para satisfacer precisamente a Dios de una vez y para siempre. Es decir, Dios no estaría satisfecho si después de hacer esta obra de la cruz, con su gracia el hombre seguiría igual en las tinieblas, en pecados, en la carne. No sería un Dios soberano. La obra de la cruz no hubiera sido poderosa, pero la obra de Cristo es poderosa para cambiar nuestros corazones. Y por lo tanto, se muestra no solo en que tenemos una posición, sino también que afecta la práctica nuestra. Por otro lado, existe otra falsa misericordia sentimental, vamos a decir, que quiere cancelar lo que es la justicia. Les puedo dar un ejemplo o dos. El rey Saúl, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el rey Saúl le perdonó la vida al rey Agag. Dios no estuvo de acuerdo con eso. Esto violó la santidad de Dios. O sea, tuvo misericordia, pero no hubo justicia. Y a veces nosotros no entendemos estas cosas. Por ejemplo, David en una ocasión tuvo también una falsa misericordia hacia su hijo Absalón. Es decir, lo dejó marchar fácilmente, sembrando la semilla de la rebeldía y del odio hasta contra su propio padre. Y ya ustedes saben toda la tristeza y el dolor que eso causó. Hermanos, no olvidemos esto. No olvidemos jamás esta verdad revelada en el Salmo 85 que les quiero dar. Miren, agárrenla bien. Dice aquí la palabra del Señor: la misericordia y la verdad que se encontraron. ¿Usted se da cuenta por qué esto tiene que ir junto? No hay misericordia sin verdad. Dios no va a violar nunca su verdad y de su justicia y de su santidad para ser misericordioso. Eso tenemos que entenderlo bien. Será misericordioso, pero solo cuando está satisfecha la justicia. Entonces Cristo satisface la justicia de Dios al pagar el precio en la cruz del Calvario. Pero fíjense, aquel que no abrace, aquel que no recibe, aquel que no tiene la verdad de Dios, no tendrá la misericordia de Dios. Se da cuenta por qué la misericordia es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, fíjense que la justicia de Dios se revela en Jesucristo. Él es la verdad de Dios. Es decir, puede usted tener todos los conocimientos de la Biblia, conocer todos los versículos bíblicos de memoria, pero a lo mejor no tienes la verdad en ti, que es Jesucristo. Y por eso es que no hay misericordia sin la verdad. Que no tenga la verdad de Dios en su corazón, no es un asunto intelectual. No tendrá la misericordia. Bueno, en el caso que les mencioné, de David con Absalón, si Absalón se hubiese arrepentido, si Absalón hubiese aceptado la verdad de Dios y de su justicia, entonces la misericordia que tuvo David con él hubiera sido válida, hubiera sido efectiva. Así que lo que estamos diciendo aquí es que el que quiera recibir la misericordia de Dios tiene que desear también la verdad de Dios en su corazón. Por eso dice la palabra: la misericordia y la verdad se encontraron. Ahora, veamos este hermoso pasaje que encontramos en Santiago, en el Nuevo Testamento, que dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, ya es culpable de todo. Dice, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos. Habrá un juicio, hermanos, sin misericordia, tenemos que decirlo, es la verdad. Para las personas que no aceptan la verdad del Evangelio de Jesucristo, en ese juicio, las personas son las personas que no han experimentado la misericordia de Dios en ellos, y Dios no sentirá lástima por ellos, ninguna lástima. Dios sentirá satisfacción porque es su justicia, su justicia. Algunos dirán, pastor, ¿habrá juicio? ¿Va a haber juicio para los cristianos? Es una pregunta válida, ¿no? Algunos cristianos dicen, bueno, pero Dios va a juzgar a todo el mundo y a los cristianos también. Sí, pero es un juicio diferente. Yo quiero mostrarlo bíblicamente, ya queremos terminar, pero fíjense, yo quiero que lo vean como dice el apóstol Pablo hablando de los cristianos, de la iglesia. Y yo espero que esto nos motive a nosotros a vivir para Cristo. Miren qué maravilloso como lo dice la palabra. Dice, porque es necesario que todos nosotros, hablando él a la iglesia de Corinto, incluyéndose él, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el apóstol Pablo, claro, le está hablando a una iglesia, a creyentes. El juicio para los creyentes aquí, del cual él está hablando, mis queridos hermanos, no es un juicio por el pecado. Ya Jesucristo se ocupó de eso en la cruz del Calvario, ¿sí o no? El Señor se ocupó de todo eso. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo pecado, no dejó ni uno fuera. Limpio. Hemos sido perdonados, y cuando Dios perdona, borra por completo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere cuando dice aquí que todos estaremos ante el tribunal de Jesucristo en este tipo de juicio? Bueno, muy sencillo. Se refiere a que nos van a medir por nuestras actitudes, por nuestra disposición, por nuestra fidelidad al Señor, por el uso de nuestros dones, de nuestros talentos para el Señor. Esto debe motivarnos, no meternos miedo. Esto debe motivarnos a nosotros y decir, el Señor sí le importa, el Señor va a ver qué hice con mis talentos, con mis dones, cuántas cosas hice o cuántas dejé de hacer que debía hacer. Y debe motivarnos esto a nosotros como creyentes, mis queridos hermanos. Vivir para Cristo. Díganme si no es así, si vivir para Cristo no es la mejor manera de mostrar que estamos agradecidos a Dios, ¿sí o no? Estamos agradecidos al Señor por esa obra, por esa misericordia, por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, no debemos de hacer otra cosa que vivir para el Señor, para su gloria, para honrarle, para servirle, para obedecer al Señor con gozo, con gran satisfacción. Pero sí, el juicio para aquellos que no se arrepienten, mis queridos hermanos, aquellos que no tienen la verdad de Dios, aquellos que no han experimentado la misericordia de Dios y por lo tanto no han sido misericordiosos bíblicamente hablando, ¿no?, con los demás. Estos tendrán un juicio, pero de condenación. El cristiano tendrá un juicio para recompensa, para darnos las posiciones, los rangos, pero ellos tendrán un juicio de condenación. Recuérdense, quiero terminar recordándoles esto, que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, dice la palabra. Dios quiera que vengamos al Señor así, buscándole en esta mañana. Y quiero preguntarte, ¿quieres venir a Cristo deseando su misericordia? No importa en qué lugar estemos, no importa si usted es una persona que está en tinieblas, en pecado, nunca ha venido al Señor Jesucristo y siente ahora el deseo de hacerlo. El lugar al que hay que venir es al mismo lugar, a Jesucristo. O es un cristiano que se
ve que está un poco desviado o sabe que no está haciendo lo que debe hacer para el Señor, ven a Cristo, el lugar es el mismo, al Señor con arrepentimiento. Recordemos la oración de David cuando estaba afligido porque sabía que había fallado, que le había pecado contra Dios. Él dijo, Señor, ten piedad de mí. ¿Saben qué? Dijo, conforme a la multitud de tu misericordia. Dijo, Señor, lávame, límpiame de mi pecado. Amén.